Muy buenas tardes, queridos amigos de Vuelta en U. Este es otro espacio de Derecho a Réplica. Feliz año, Natalia. Feliz año también a todos los amigos y a la gente de la radio Valentín Letelier. Tengo el placer esta semana de estar acompañado de un gran amigo, compañero también de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Ricardo Loyola. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Sergio. Adhiero a tus saludos que has mandado al equipo de la radio Valentín Letelier, que tengo el honor de pertenecer también. Y contento de poder colaborarte en lo que pueda acá en este programa. Claro, mire, estamos con Ricardo que voy a contarle un poco a la gente de tus pergaminos, Ricardo, que son muchos. A lo mejor me voy a enredar un poco, pero tú me vas corrigiendo si es que me equivoco. Bueno, Ricardo es egresado de Derecho de la Facultad de... egresado de la Escuela de Derecho de la Facultad de la Universidad del Paraíso. Es coordinador del Archivo Histórico de la radio Valentín Letelier. Coordinador del Archivo Histórico Judicial de Valparaíso, que depende de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tremendo puesto. Director también de la Agrupación de Investigadores del Marga Marga y redactor del Seminario y Futuro. Del Semanario Futuro de Marga. Semanario Futuro del Marga Marga. A propósito del año nuevo, porque ya estamos partiendo un nuevo año, que pasa rápido el tiempo. Demasiado. Y tú como historiador lo sabes bien. Sí. Vamos a hablar un poco de la historia de la facultad y también colgándonos del hecho de que hace poco estuvimos celebrando el aniversario de la radio Valentín Letelier en una tremenda fiesta bien bonita que se hizo aquí en la calle de aquí atrás de los estudios. Vamos a conversar acerca de la formación de la radio, pero antes de eso, la formación de la Escuela de Derecho, que indefectiblemente están muy ligados. Están bien ligados, están ligados en cifras y están ligados en historia. Si tú te fijas, la radio Valentín Letelier cumplió 50 años y la Escuela de Derecho cumplió 100 años. Sí. O sea, la historia va de la mano. Totalmente. El sueño de don Victorio Pecio, a quien se le debe mucho la Escuela de Derecho y debería hacerle algo más que solamente recordarlo así a tontas y a locas de repente, le debe tanto la formación de su escuela como también la de su radio universitaria, que pasó a ser la radio de la Universidad de Chile en su sede de Valparaíso, y hoy la radio de la Universidad de Valparaíso, la Valentín Letelier. Todo parte, yo siempre he tratado de vincular al nacimiento de la universidad, de la Escuela de Derecho, como un proceso revolucionario. La escuela nace de una revolución de cambios de ideales, de cambios de conciencia. Estamos pensando en comienzo del siglo XX, ya habían pasado las secuelas de la Revolución del 91, pleno proceso parlamentarista, y se discutía una cuestión importante en la educación, que es el asunto de la educación laica. ¿La educación laica? Sí, es un tema importantísimo en esa época. Era Luis, no era nosotros. Cuéntame un poco acerca, porque tú hablas de que en ese minuto se quería pasar a una educación laica. En ese minuto, las escuelas, las facultades de Derecho, ¿de quiénes dependían? ¿A quiénes estaban asociadas en ese minuto? Hubieron varios intentos de educación, de escuelas de leyes, como se llamaban acá en Valparaíso, de particulares, que eran en definitiva laicas. Pero las que se mantenían eran las confesionales, especialmente la de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, que es la que posteriormente evoluciona hacia la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ese era el curso importante que había al principio del siglo XX. Y un grupo de alumnos radicales, disidentes de las ideas de hacer una educación sectaria, monopolizada por un grupo religioso, es el que se lanza con esta idea de apoyar la campaña de la educación laica y en definitiva son expulsados de la Escuela de los Sagrados Corazones y quedan a la deriva. Entre ellos. ¿Y dentro de este grupo de personas se encontraba ya Don Vittorio o eran otras personas? Eran otras personas. Estaba Guillermo Rivera, por ejemplo. Uh-huh. Eran otros caudillos que hicieron esto y que quedaron desamparados, y que al momento de quedar desamparados, dando vueltas, dando botes por Valparaíso, tuvieron el apoyo del Colegio de Abogados, que les pasó
les pasó los recursos económicos para sustentarse un tiempo breve, hasta que después consiguieron las dependencias del Liceo Eduardo Labarra. Oye, ¿y en qué minuto aparece la figura de don Vittorio? Don Vittorio aparece ya cuando el curso se establece en Eduardo Labarra. Aparece él tiene que haber ingresado, no recuerdo bien, pero más o menos 1915, fueron los primeros cursos, porque él ya su memoria de prueba que es sobre la fianza la rinde el año 1927. El año 1929 él estaba ya como profesor en la escuela. Imagínate, o sea, partió muy joven. Claro, egresar y quedarse inmediatamente haciendo clases. Y haciendo clases como profesor titular de Derecho Civil. No, cualquier cosa. Y se mantiene ahí hasta el año 64. Perfecto. En ese tiempo la escuela funcionaba en lo que es hoy en día el Liceo Eduardo Labarra. En una casa contigua que era la casa del rector. Los liceos antiguamente tenían una casa donde estaba el rector. Y esa casa le fue facilitada. Queda en Colón 2128, en los terrenos que actualmente ocupa la Escuela de Trabajo Social. Y que hace muchos años hubo un incendio ahí. Claro, y por eso ya no está esa casona antigua. Se perdió esa casona. Queda así un vestigio. El aula de la Escuela de Trabajo Social es el último vestigio de lo que fue ese curso. Ok. Una salita de madera antigua. ¿Y en qué minuto don Vittorio toma la batuta y toma la rienda de este proyecto que es crear un polo de educación como es la Facultad de Derecho? A ver, don Vittorio asume la dirección primero el año 36 como interino y después ya en los años 40 él asume la dirección como propietario y se mantiene ahí hasta el año 64. Es un largo periodo. Don Vittorio enfrenta muchos problemas, entre ellos la idea de cerrar la Escuela de Derecho por parte del presidente radical Antonio Ríos, y que no le gustaba mucho la idea de que hubieran muchos profesionales, prefería que hubieran técnicos, y era un gastadero de plata para él la Escuela de Derecho en Valparaíso. Él formó un conjunto de personas que apoyaron la idea de no cerrar la escuela. Entre ellos estaba el presidente del centro de alumnos de aquel tiempo, don Juan Guillermo Matus, que en paz descanse, gran maestro de Derecho Civil. Falleció hace muy poco. Don Juan Guillermo. Él estuvo ahí a cargo del asunto de defender la escuela. Y ahí como que va tomando fuerza la idea de don Vittorio de darle como la importancia que se merece. O sea, decir, esto no es una escuelita cualquiera, esto va a ser el centro universitario. Don Vittorio tenía una idea de universidad, no solamente de escuela. Él quería formar una escuela de odontología, quería formar un campus donde estuviera odontología, donde estuviera arquitectura, donde estuviera humanidades, derecho, donde estuviera trabajo hay que social. Tener presente que en ese tiempo no existía la cantidad de carreras que existen hoy en día. Claro. O sea, teniendo en cuenta, y aun cuando él hizo muchas proyecciones, que vamos a hablar más adelante de lo visionario que fue don Vittorio. Pero antes vamos a seguir conversando en un rato más con Ricardo. Seguimos en Vuelta en U, aquí en Derecho a Réplica, el espacio para conversar y acercar un poco más la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso a la gente. Estamos conversando con Ricardo Loyola, un experto y conocedor de la historia de nuestra facultad. Experto no tanto. No, pero es humilde Ricardo, pero sabemos que no solo de la facultad, sino también de la radio Valentín Letelier. Y de toda la historia de Valparaíso, en realidad. ¿Sí? ¿Cuándo nace tu afición por la historia, Ricardo? Hace mucho tiempo. Está en la educación media, yo sé que estaba mucho más joven de lo que soy ahora, ¿no? Mucho tiempo por la historia. Oye, estábamos hablando de lo innovador, de lo visionario de don Vittorio Pecio, cómo se empezó a forjar esta idea de crear una facultad de Derecho aquí en Valparaíso, cómo surge de los cursos de Derecho y pasa a transformarse en una facultad. ¿Cómo él llega al edificio que hoy día nosotros conocemos? A la institución que hoy día nosotros conocemos. El edificio que se conoce, que fue uno de los más modernos dentro de Latinoamérica en su tiempo, cuando se construyó, nace también como esta respuesta ante el cierre de la escuela. Nace porque ellos estaban ubicados, como decíamos, en Colón 2128, una casita que era la casa del rector. Así que pensar en la casa, por más que sea una casona grande de Valparaíso, no es apta para albergar un curso universitario, aunque sea menor y reducido comparado a lo que nosotros tenemos actualmente. Exactamente. Entonces él quería hacer una escuela propiamente tal.
Entonces buscó un terreno, que era justamente el terreno que está en Freire con Errázuriz, que era un terreno fiscal, que estaba lleno de escombros, lleno de mugre, le costó mucho que sacaran todos los escombros, etcétera. Y él quiso ahí hacer una escuela. Se lo encargó el diseño y la arquitectura a don Enrique Marchetti, un gran arquitecto. Él fue el que hizo el Observatorio Astronómico del Cerro Calán, por ejemplo, en Santiago. La construcción también estuvo como ingeniero calculista don Carlos Mori, que luego fue rector de la Universidad de Chile. Él pertenecía a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile, sede de Santiago. Y con ellos forjaron la idea de hacer una gran escuela que no solamente reuniera el saber jurídico, sino que reuniera en un contexto de universidad, en un contexto universal, todos los saberes necesarios para formar a un profesional integral. Quizás esa idea es la que se ha perdido hoy en día, la idea del universitario como un profesional integral. ¿En tu opinión está pasando? Eso se ha perdido bastante, a mi opinión, por lo menos. O sea, hoy día comentaba con alguien muy especial, me decía, don Victorio Vieira, cómo está la educación chilena, la educación formalista profesionalizante, que es un túnel, en definitiva, y se moriría 3 veces. Porque él proyectaba, él era, si tú lees, por ejemplo, y no es por hacerle una oda a don Victorio, uno puede leer cualquier autor de ese tiempo, uno lee, pero por citar a don Victorio, que es el tema, el prólogo del tomo 1 de su manual de Derecho Civil, él señala a sus alumnos, ustedes no les basta con estudiarse esto de memoria, leerse el Código Civil de memoria, usted tiene que saber de arte, tiene que saber de ópera, tiene que saber de música, tiene que leer los diarios, saber incluso del deporte y del último chisme que sabe la vecina de al lado de usted para que usted sea un profesional integral, porque si no, no sirve. Saber es poder, dicen. Saber es poder. Y don Victorio lo sabía y por eso hizo esa tremenda escuela, por eso la dotó de un aula majestuosa que es el aula magna, que albergó tantos conciertos. Cuéntanos un poco acerca del aula magna, qué importante evento ha habido en el aula magna, porque es un espacio que debería recuperarse. El aula magna albergó muchos conciertos, muchas presentaciones. Hay hitos importantes ahí, hay presentaciones. Ahí nació la Orquesta Filarmónica de Valparaíso con Andrés Palma. Y luego de una reunión que hicieran y que organizó también don Hugo Muñoz, ahí estaba metido con Andrés Palma para organizar esa Orquesta Filarmónica de Valparaíso. ¿El aula magna de la Facultad de Derecho es anterior a la de la Universidad de Santa María? No sé si tan anterior, yo creo que no. Fue muy posterior. La ventaja que tenía es que estaba en el centro de la ciudad. Tú sabes que acceder a la Santa María es como... Es complicado, Es preciosa, pero es muy lejos. Exacto. Y antiguamente, cuando solo existía el camino que actualmente es la avenida Portales, ese Claro. era el único camino que existía. Ese era el único camino. Entonces quedaba más cerca la Escuela de Derecho y por eso te daba como más plus. Hay hitos importantes. Ponte tú ahí, se cuenta que alguna vez Pablo Neruda quiso proclamar su candidatura a presidente. Cuando el Partido Comunista lo quería proclamar como candidato a la presidencia de la República, ahí en el aula magna, Pablo Neruda les dijo que no. Ah, mira. Están los conciertos, que muy recordados, los conciertos de Víctor Jara. En los años 70 se hacían los festivales de la canción comprometida. Ahí nació el conjunto Tiempo Nuevo, nació el Payo Grondona, se empezó a escuchar a Osvaldo Rodríguez. La facultad... la idea de don Vittorio se estaba cumpliendo, que la facultad no solo fuera una facultad de Derecho, sino que también fuera un polo de educación y de cultura de la ciudad. Claro, era un polo de cultura y el aula menor, que es el aula Luis Vicuña Suárez, que está en el 3er piso de la escuela, se hacían conferencias, Francisco Coloane, o habían conferencias de antropología. O sea, las puertas de la facultad estaban abiertas a todo. Hay actividades de todo estilo, incluso hasta veladas bufas que se hacía en el aula magna. Había de todo. Oye, cuéntanos un poco más del edificio, porque es muy interesante. Hablamos del aula magna. Cuéntanos un poco más de los espacios que podemos encontrar, porque la gente normalmente pasa en la avenida Errázuriz por fuera de la facultad, pero no se fijan o no han entrado y no se han dado cuenta, no han tenido el tiempo de descubrir todos los recovecos que tiene esta facultad. La gente quizás tiene la misma idea que yo tenía antes de entrar a la Escuela de Derecho, que si uno no era parte de la Escuela de Derecho, uno no podía entrar a ver las cositas lindas que tenía adentro. Exacto. Bueno, uno puede entrar. Lo primero, uno entra al hall de acceso y lo primero que se encuentra es una estatua de mármol grande que se llama El honor vence al engaño. Es una estatua preciosa, son todas estatuas traídas de Italia, que don Victorio Pecio específicamente eligió.
y son de autores connotados dentro de la escultura europea. En el hall de alumnos está El Pudor, que es una obra original de Pierre Feutet, que si bien no hay vestigios de que Pierre se lo haya entregado directamente a don Victorio, tiene que haber sido en uno de los viajes tantos que hizo. Don Vittorio hizo. Y don Victorio se codeaba codo a codo con la... Hoy en día el hall no es lo que era antes, porque No. antes había Antes tenía el piso de mosaico. el piso de mosaico. Así como ustedes ven que las construcciones de las murallas son de mosaico, un mosaico italiano, Claro. Don Vittorio se preocupó hasta el último detalle. Claro, él se preocupaba, él estaba pendiente de toda la actividad a los funcionarios que eran los constructores, estaba pendiente ahí, miraba que no quedara ningún detalle. ¿Y siempre estuvo pensado que la rectoría funcionara en el mismo edificio junto con la escuela, con la facultad? No. Pero antes de eso, mira, el asunto de la preocupación de Victoria, hay que destacar que esa escuela se construyó como se construían las catedrales medievales. La catedral medieval se construía, el constructor hacía primero su casita adentro y luego de eso él iba edificando. Eso mismo se hizo. Se hizo la casa, que es el decanato, donde vivía el arquitecto. Exacto. Y ahí el arquitecto iba trazando los lineamientos para llegar a la escuela. De hecho, si usted va por la calle de atrás, que me parece que es blanco, hay una puerta en donde todavía está el timbre de la casa del arquitecto. Claro. O sea, si usted tiene tiempo y se puede dar una vuelta, puede ir a pasear. Los días sábados en la mañana está abierta la facultad. Yo les recomiendo, es muy lindo paseo. Hay una terraza muy linda también arriba. Sí. Bueno, que también fue construida la otra parte de la terraza. Sí. Una construcción que deja que desear, pero... Pero esos posteriores son los 80. Claro, bueno, estábamos en el hall. Sí, estábamos hablando de que el asunto, si es que siempre se pensó que la rectoría estuviera ahí. No, no se pensó. Ese punta diamante era la Escuela de Trabajo Social. Ah, perfecto. Esa era la escuela destinada porque la Facultad de Derecho involucra siempre, desde Santiago, la Escuela de Servicio Social, como se llamaba en aquel tiempo. Existían unas enemistades entre don Victorio y los abogados. Siempre existió una enemistad con las asistentes sociales que nunca yo me he explicado. Pero... deberíamos trabajar palmo a palmo. Pero bueno, eso significó que en un tiempo estuviera la Escuela de Trabajo Social y cuando se crea ya la vicerrectoría, cuando ya es avanzada la época de la reforma universitaria y se crea la vicerrectoría propiamente tal de la sede de Valparaíso, Trabajo Social se devuelve a Colón 2128 y queda la cabeza de la Universidad de Chile Valparaíso ahí. Bien. Ricardo, seguimos conversando más adelante entonces contigo aquí en Vuelta en U. Esto fue Derecho Réplica, Radio Lentile Tele.